Queremos creer que todo tiene una explicación. Que todo lo que ocurre en nuestro mundo, lo más insensato, lo más increíble, se puede explicar. Pero a veces ocurren cosas que escapan a la razón. Un barco pesquero desaparece por completo y luego es encontrado misteriosamente sin daño y en el fondo del Pacífico. Residentes de un pueblo de Texas ven luces misteriosas en el cielo oscuro. Son ovnis y la Fuerza Aérea de Estados Unidos los persigue a toda velocidad. Un científico trata de demostrar una teoría increíble. ¿Es verdad que las vacas miran hacia los polos magnéticos de la Tierra? Y desde el fondo del océano se origina uno de los ruidos más misteriosos y más fuertes nunca antes escuchado. ¿Puede la ciencia e investigadores especializados descubrir la verdad? O tal vez lo mejor es preguntar, ¿creíble o increíble? Sin explicación. No resuelto. Desconocido. Un misterio. Creíble o increíble. Imágenes reales. I don't know what it is. I'm holding this camera as steady as I can. Now I got a round ball. Es una escena sacada de una película de ciencia ficción de Hollywood. Los habitantes de un pueblo de Texas presencian cómo el cielo oscuro se ilumina con las luces de varios ovnis que estarían combatiendo con los F-16 de la Fuerza Aérea estadounidense. ¿Fue esta experiencia masiva una auténtica visita por parte de seres alienígenas? Ha llegado la hora de separar los hechos reales de la ciencia ficción. 8 de enero del 2008, Stephenville, Texas. La noche pacífica del oficial de la policía Leroy Gaitan del condado de Erath y la noche apacible del piloto aficionado Steve Allen son interrumpidas por un encuentro cercano del tercer tipo. Cuando me bajé del automóvil, vi una luz muy brillante que cambiaba de color. Estaba muy cerca en el aire, como a 500 metros, y también a unos 500 metros de altura. Y no sé lo que era, pero no hacía ningún ruido. Estaba en total silencio. Todos en la comunidad coinciden en que algo extraño estaba sucediendo ese 8 de enero del 2008, en el condado de Erath. Gaitan y Allen no están solos. Las luces misteriosas también son vistas por muchos otros. En la mañana, el poblado entero está reportando la presencia de un ovni. Sabes, uno siempre ve los programas sobre ovnis en la televisión, aunque yo nunca creí mucho en los ovnis. O sea, siempre pensé que había una explicación legítima. Pienso que esos objetos vienen de un lugar que no está en la Tierra. No creo que sean de la Tierra. Fue casi como un evento bíblico. No podíamos entender de qué se trataba. Pero para Steve Allen, las luces misteriosas eran solo parte de la historia. Entramos a la casa para contemplar lo que había ocurrido y alguien gritó que venían de regreso. Salimos corriendo y ahí fue cuando vimos los dos F-16 persiguiéndolos. Y pensé, ¿por qué nuestro gobierno está persiguiendo esas cosas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos en guerra con alguien? ¿O puede ser el fin del mundo? Había muchas ideas pasando por mi cabeza. Me fui directo después de eso a mi casa porque pensé que si había un problema o pasaba algo, quería estar en mi casa con mi familia. Steve Allen y muchos otros habrán visto a la Fuerza Aérea estadounidense combatiendo con invasores alienígenas. La profesora de psicología, Alison Sekuler, se especializa en el estudio de cómo el cerebro humano interpreta eventos cotidianos. Ella cree que quizás hay una explicación más simple para el misterio de las luces de Texas. Oficialmente, OVNI significa objeto volador no identificado. A nadie le gusta no identificado. Al cerebro no le gusta no identificado. La labor del cerebro es poder entender y visualizar el mundo. Entonces, cuando la gente ve algo como oficialmente no identificado, porque no sabemos lo que es, ellos igual tratan de entenderlo, de ponerlo en algún contexto. Para los psicólogos, los informes testimoniales de fenómenos misteriosos e inexplicables son muchas veces inocentes malas interpretaciones.
distintas personas pueden ver la misma cosa en el mundo real, pero percibir algo totalmente distinto. La manera en que uno ve el mundo no es en realidad un reflejo de lo que existe, es solo un reflejo de cómo esa información interactúa con el cerebro. Entonces, como mi cerebro tiene diferentes perspectivas del mundo y diferentes experiencias, voy a interpretar algo de manera distinta que alguien al lado mío que ha tenido otro tipo de vida y que tiene otra forma de ver. Enfrentado con algo nuevo, el cerebro humano buscará respuestas, tratando de conectar lo que ve con algo similar proveniente de las experiencias previas, la memoria o de antecedentes culturales. Las películas pueden tener un impacto grande en cómo pensamos y vemos el mundo. Si no fuera por la gran cantidad de películas de ovnis del pasado reciente, sería menos probable que todas estas personas hayan dicho, es un ovni. No estoy diciendo que vi un ovni, pero con todos los reportes de los demás, aparentemente sí es lo que vi. Entonces, ¿es posible que la gente de Stephenville, Texas, no haya visto invasores alienígenas luchando contra la maquinaria militar estadounidense después de todo? Pero vieron algo. ¿Qué vieron? No existe evidencia de que la Tierra haya sido visitada en el pasado o esté siendo visitada hoy por extraterrestres. No hay evidencia alguna porque sería extremadamente difícil viajar por las enormes distancias que existen entre las estrellas. Tendrías que tener mucha cantidad de energía y mucho tiempo para lograr un viaje así. No se presenta como algo fácil. No es algo imposible, pero es muy, muy difícil. James McGaha es un piloto en retiro de las Fuerzas Aéreas y no cree que los alienígenas existan. Él cree que tiene la respuesta en cuanto a las luces misteriosas. Eran bengalas militares. Este es Stephenville, aquí mismo. Aquí es donde los aviones estaban volando esa noche. A la misma hora que estaban diciendo que veían las luces en el cielo, habían 8 F-16 en la zona, haciendo maniobras. 2 con combustión que producen luces, con las luces de formación encendida, y estaban usando bengalas. Pero el testigo Steve Allen, también un expiloto de la Fuerza Aérea, no se convence con las teorías de McGaha. Las luces que vimos se movían a una gran velocidad, desde el este hacia el oeste y de regreso, perseguidas por los aviones, y solo a unos 1500 pies de altura. Entonces, claro, lo que vimos definitivamente no era una bengala, sino algo muy espectacular. Los aviones estaban a la misma altura y trayecto. Estaban tratando de alcanzarlos. Podías ver la combustión saliendo de los F-16. Probablemente, yo diría que ellos volaban a más de 800 o 1000 kilómetros por hora. Pienso que alguien tuvo que autorizar esa velocidad excesiva para que pudieran alcanzar lo que fuesen esas cosas. La versión de Allen de que las luces eran ovnis seguidos por aviones de guerra se enfrenta con una incógnita crucial. Si estas eran solo bengalas, ¿por qué la Fuerza Aérea no lo admitió? Al principio, la base aérea militar de Carswell en Fort Worth desconoció todo y después desconoció que los F-16 estaban allí. Y, claro, ellos estaban solo a 2 canchas de fútbol de aquí. Así que sabíamos que eran ellos. Más tarde, descubrí que sí habían aviones volando esa noche y la Oficina de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea emitió un comunicado de prensa diciendo que cometimos un error. No había más que eso, nada siniestro, solo había ocurrido un pequeño error. Sí, creo que los militares probablemente estaban tratando de encubrirlo. Obviamente después de que la noticia salió, ellos decidieron que tenían 10 F-16 en el sector y para nosotros fue como perder la confianza en los militares al decir que no sabían que tenían sus aviones de guerra en este sector, especialmente F-16. Rumores inconsistentes han provocado muchas veces especulaciones en cuanto a ovnis. En el famoso caso Roswell, los militares dijeron primero que habían capturado una nave alienígena. Después lo negaron y expertos en ovnis denunciaron un encubrimiento. We can say that the recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. El experto en comunicaciones militares, Stephen Douglas, cree que las luces vistas en Stephenville sí eran bengalas, pertenecientes a la Fuerza Aérea, pero estas se estaban usando como parte de un encubrimiento militar, no para esconder la existencia de alienígenas, sino para encubrir operaciones secretas Black Ops.
Bueno, en el caso de los avistamientos en Stephenville, creo que la verdad es que muchas personas están viendo lo que ellos creen son naves extraterrestres. No lo son, están viendo proyectos militares. Yo soy básicamente lo que se llama un investigador de Black Ops. Yo soy uno de esos tipos que se sienta en una silla de playa, en la cima de una montaña, para ver lo que pasa en una base que no existe, esperando ver una extraña nave espacial, avión o lo que sea que los militares estén usando. ¿Podría ser que la respuesta de todo este misterio sea una máquina que ellos llaman la Bestia? Stephen Douglas cree que es parte de un secreto oscuro del gobierno. En estos días, uno de estos secretos vuela sobre Afganistán, el Centinela RQ-170, también llamado la Bestia de Kandahar. Como había muchos tipos que lo vieron y le sacaron fotos, la Fuerza Aérea lo admitió y dijeron sí, tenemos esta nave volando y es una plataforma de vigilancia. Una nave sigilo que no tiene partes metálicas, completamente indetectable por el radar enemigo. Su existencia fue negada por los militares estadounidenses hasta diciembre del 2009. Solo este año el nuevo presupuesto militar va en $108 mil millones, con 44 mil millones reservados para operaciones encubiertas. Son 44 mil millones que no tenemos idea a dónde van. Y por eso hay tipos como yo. Douglas cree que la Fuerza Aérea podría tener otra nave sigilo de vigilancia volando alto por los cielos. Pero no lejos de aquí, sobre una zona de combate, sino volando sobre los mismos Estados Unidos. Lo llamamos planta sigilosa y vuela a una altitud muy alta, 200 a 300 mil pies. Uno no se da cuenta que está ahí y es capaz de hacer de todo, escuchar, ver, mirar. Podría ser el más perfecto hermano volador. Podría haber uno escuchándonos. Según Douglas, era un dirigible sigiloso en mal estado el culpable de lo que sucedió en el cielo sobre Stephenville, Texas, el 8 de enero del 2008. En cuanto a lo que sucedió en Stephenville, creo que fue una combinación de dos eventos. Creo que fue una especie de operación secreta y tal vez una de estas plantas sigilosas tuvo que bajar de altitud. Fue por eso, algo totalmente casual, que los militares tuvieron que hacer un show de distracción. Esto significa que mandaron varios aviones a la zona. Dispararon varias bengalas y algunas luces que te hacían mirar hacia ellas y no hacia el otro objeto que estaba ahí. Entonces, ¿eran las luces misteriosas sobre Stephenville simples bengalas diseñadas para encubrir una falla en lo que era una operación secreta Black Ops? ¿O estaban de verdad utilizando las bengalas en un ejercicio rutinario? O tal vez tuvo razón la gente del condado de Erath, como Steve Allen y el oficial de policía Leroy Gayton, que pensaban que el origen de esas luces pudo haber sido de otro mundo. Para muchos, esta historia sigue siendo creíble o increíble. Antiguos cuentos de marineros, donde el feroz océano se traga a los barcos y a sus tripulantes, son leyenda. Pero hoy, en el siglo XXI, representan un verdadero misterio. En el 2004, varios barcos con sistemas de comunicación de alta tecnología desaparecieron cerca de las costas de California. ¿Es creíble o increíble? Septiembre del 2004. La Guardia Marina busca desesperadamente un barco de pesca que ha desaparecido misteriosamente sin dejar rastro alguno, pero no encuentran nada. Es la tercera desaparición cerca de las costas de California, en menos de un año. ¿Será que el borde costero oeste de Estados Unidos se ha convertido en un triángulo de las Bermudas? Ha llegado el momento de descubrir la verdad. Aquí en la bahía de Humboldt, California, una de las fuentes de trabajo más importantes es la pesca comercial, industria que es considerada una de las profesiones más mortales de Estados Unidos, con índices de mortalidad 5 veces más altos que en la policía y en bomberos. El 20 de septiembre del 2004, un barco de pesca de 14 metros, llamado Marian Ann, tripulado por Bill Burchell, John Mogg y Morris Alvarado, salió para una jornada de pesca de 3 días. Su primera parada programada es a la mañana siguiente en el pueblo de Eureka, a unos kilómetros por la costa. Pero el Marian Ann nunca llega.
A ellos los esperaban para que entregaran la pesca a las 6 de la mañana del 21 de septiembre. Llegué ahí y el barco no estaba. Inmediatamente me desesperé. Sí, yo diría que es bastante raro que un barco de pesca comercial sea reportado con atraso. Temiendo lo peor, la Guardia Marina, comandada por el controlador de búsqueda y rescate, Jim Egbert, se prepara para actuar. Guardia Marina Bahía de Humboldt, ¿cuál es su emergencia? Mandamos un comunicado urgente pidiendo información sobre si alguien los había visto o sabido de ellos. Pero nadie los ha visto. Hora local 6:30 AM. La Guardia Marina emitió un reporte sobre el barco pesquero Marian Ann, de 12 metros, atrasado en un viaje rumbo a Eureka. Se solicita que todos los barcos en el sector mantengan alerta y reporten cualquier señal de auxilio a la Guardia Marina. Perplejos por el hecho de que la tripulación del Marian Ann no haya emitido ninguna señal de auxilio, la Guardia Marina va hacia la última posición registrada del barco. Este es el grupo Humboldt, de la Guardia Costera de Estados Unidos. ¡Fuera! Normalmente hay una especie de llamada desde el barco. Es la activación del EPIRB. Es una señal de radio indicando una posición de emergencia con rastreo satelital. Volvimos y lo revisamos. Ahí, en el Centro de Coordinación de Rescate. Volvimos y repasamos todo para estar seguros de que no había comunicación desde el barco. El barco llevaba un sistema de monitoreo y rastreo. Y fue capaz de fijar la última posición previo a la última transmisión. La última vez que la embarcación fijó su posición fue a las 7:22 p.m., solo a 32 metros de la costa. Mi nivel de preocupación era bastante alto, así que empezamos a buscarlos inmediatamente. Y aún buscábamos sobrevivientes. Teníamos la esperanza de que alguien pudiera haber estado en una balsa o abrazado a algún resto de la embarcación. Pero lo que encuentran les entrega poca esperanza de hallarlos vivos. Encontraron la balsa de emergencia, un par de boyas y también una nevera. La primera búsqueda los llevó a un campo de desechos en el sector de la última posición y buscaron por un tiempo prolongado, pero desafortunadamente no pudieron encontrar ni el barco, ni sobrevivientes, ni a la tripulación. Después de 2 días, la búsqueda es abandonada. El Marian Ann y su tripulación han desaparecido completamente. Solo semanas antes, el miembro de la tripulación, Maurice Alvarado, le había dicho a su madre que ya le había llegado la hora de dejar tan peligroso trabajo. Me dijo, sabes, mamá, quiero bajarme del barco. Le dije, ¿por qué? Y me dijo, necesito estar con mis hijos. Y 3 semanas después ya no estaba. No hay manera de explicarlo. Uno no puede creer que ya no van a volver a casa. Hablé con algunos pescadores y me dijeron que no lo entienden. El Mary Ann era uno de los barcos más seguros. Ellos no lo entienden. No saben qué ocurrió. ¿Qué pudo haber causado que un barco de 14 metros haya desaparecido tan rápido para que la tripulación ni siquiera tuviera tiempo de hacer un llamado de auxilio? Para el veterano investigador de la Guardia Costera de San Francisco, Ross Whitley, la desaparición del Marian Ann es parte de un misterio mucho más grande. Esto involucra mucho más, porque este particular caso era el tercer barco en hundirse en un periodo de tiempo muy corto. Antes de la desaparición del Marian Ann, se habían extraviado 2 barcos. El 21 de junio del 2004, el Relentless, un barco de pesca de 15 metros, desaparece con toda su tripulación. Poco después, el Gina Lisa también desaparece. Y es encontrado después a 1220 metros, en las profundidades del océano. Al igual que el Marian Ann, ambos barcos desaparecieron cerca de la costa de California. ¿Está sucediendo algo extraño aquí? En el Centro de Sistemas Marítimos del Instituto Stevens en Nueva Jersey, el Dr. Alan Bloomberg y su equipo de investigadores buscan una explicación. Este centro investiga las propiedades hidrodinámicas de los barcos, usando 2 grandes estanques llenos de agua. Hoy intentan comprobar una teoría asombrosa. Un fenómeno que lleva mucho tiempo siendo considerado como un mito marinero. Olas rebeldes. Una ola rebelde es aquella que se caracteriza usualmente como una ola enorme, de una amplitud muy grande, por ejemplo de 30 metros. Y ocurren todos los días en el océano. En el pasado, la gente pensaba que no eran tan comunes porque se veían con poca frecuencia.
Pero con el uso de la tecnología satelital ahora puedes verlas siempre, todo el tiempo. Y causan serios daños cuando chocan con tu barco. Se entiende que las olas rebeldes ocurren cuando corrientes rápidas y vientos fuertes convierten olas más pequeñas en una devastadora pared de agua que impacta sin previo aviso. En el laboratorio, el equipo ha construido un modelo que simula el Marian Ann. Vamos a colocar este modelo en el estanque y vamos a dirigir algunas olas grandes hacia él. Usando una máquina de olas muy sofisticada, ellos tratan de replicar las condiciones creadas por olas rebeldes. Bueno, ahora estamos comprobando lo que pasaría si una gran ola rebelde chocara contra este barco mientras estuvieran cargando los pescados. Y básicamente esta es una situación en donde ellos típicamente tendrían una compuerta abierta para cargar los pescados. Y en ese momento llega una ola grande. Podría llenar el barco de agua y hundirse. Los resultados son claros y dramáticos. Solo algunas olas bastan para aplastar al modelo. Cuando uno lo ve hundiéndose, uno ve lo que va a ser la escala de tiempo. Va a ser bastante rápido. Al ser alcanzado por una ola rebelde, el Marian Ann pudo haberse hundido en segundos y no hubieran tenido tiempo para mandar una señal de auxilio. Parece ser una teoría razonable, pero sin encontrar el barco, es imposible comprobarlo. No queriendo rendirse, la Guardia Costera prepara otra búsqueda. Pero esta vez, con la ayuda de la Marina de Estados Unidos. La Guardia Costera se contactó con la Marina y ellos llegaron para implementar lo que llaman una búsqueda sonora, side scan, en las profundidades del sector, donde se presume que el barco pesquero se hundió. Se creó básicamente un sector de 20 millas cuadradas, que sería el lugar donde el barco se habría hundido en el momento que dejaron de transmitir. Buscaron en este sector de 20 millas cuadradas durante 3 días. Océano Pacífico. Luego de una ardua búsqueda, 3 meses después de la desaparición del Marian Ann, es finalmente encontrado a 640 metros debajo de la superficie. Utilizando un vehículo sumergible equipado con una cámara acuática, la Guardia Costera descubre algo asombroso. El barco está en perfectas condiciones, sin daño alguno. El barco está posado sobre el fondo. No hay indicación clara de que hubo una colisión. Desafortunadamente, luego de ver el video, no pudimos determinar la verdadera causa del hundimiento del barco. El preocupante descubrimiento nos trae más preguntas que respuestas. ¿Qué pudo haber sido lo suficientemente poderoso para hundir un barco y lo suficientemente rápido para sorprender a la tripulación sin dejar daño alguno? Para resolver este misterio, los investigadores necesitan más pistas. Vuelven al video. Un cuidadoso análisis revela que las redes del Marian Ann estaban casi totalmente recogidas. Fuimos capaces de localizar la red de pesca. Se ve que está prácticamente enrollada sobre la rueda. Los investigadores estiman que por estar las redes enrolladas, el barco pudo haber estado cargado de pescados y por ello inestable. Una de las variables que hemos visto en otros barcos y con otras muertes es el tema de si el producto que está arriba del barco está adecuadamente aislado. Si no, este puede moverse cuando el barco se enfrenta al mal tiempo, causando inestabilidad. Para que un barco se mantenga estable, la distribución de la pesca en la bodega de carga es vital. Un barco inestable puede tambalear demasiado y puede llenarse rápidamente de agua. Si esto ocurrió con el Marian Ann, esto puede explicar por qué una señal de auxilio nunca existió y por qué no hubo daño visible en el barco. Los investigadores examinan el video en detalle para comprobar si esta fue la razón de por qué se hundió. No fuimos capaces de ver el interior del barco, así que no pudimos llegar a ninguna conclusión. A causa de la extrema profundidad, los buzos no pudieron examinar el interior del barco. La investigación llega a otro callejón sin salida. Pero ahora, otra teoría ha emergido. ¿Pudo el Marian Ann haberse hundido por burbujas volátiles y destructivas de metanol? En 1985, un camarógrafo capturó imágenes extraordinarias de cómo una plataforma de petróleo en el Mar del Norte se desestabilizaba a raíz de burbujas de metanol provenientes del fondo del océano. El doctor David Bakary, del Centro de Sistemas Marítimos en Nueva Jersey, cree que este fenómeno también pudo haber hundido al Marian Ann.
El metanol se forma en los sedimentos a través de procesos biológicos. Una bacteria sin contacto con oxígeno comienza todo un proceso de fermentación y se produce metanol. Al inicio se disuelve en el agua, pero al acumularse el agua ya no puede absorberlo y se convierte en burbujas. Es como cuando tomas una botella de agua gasificada y le sacas la tapa, entonces tienes dióxido de carbono que se disuelve, pero cuando liberas esa presión, ese dióxido de carbono se convierte en burbujas. El gas de metanol está enterrado en el suelo oceánico en forma de depósitos congelados que se llaman hidratos de metanol. Estos liberan burbujas cuando están expuestos al calentamiento oceánico, a terremotos o aluviones. Si un conjunto de burbujas llegase a subir hacia el barco, esto disminuiría la densidad del agua alrededor del barco. El barco entonces se acomodaría en el agua lo suficiente para hundirlo, debido a que el agua entraría directamente por los costados. Para probar esta teoría, investigadores colocaron un barco en el agua y un sistema de tubos en el fondo del mar. Aire bombeado por los tubos simula el gas metanol, creando miles de burbujas que suben a la superficie con resultados asombrosos. ¿Es posible que una cantidad de burbujas pueda hundir un barco? Para eso, yo necesitaría más evidencias. A pesar de 6 años de investigación, teorías y especulaciones, la causa definitiva del hundimiento trágico del Marian Ann no ha sido resuelta. Pero en la bahía de Humboldt, el Marian Ann y su tripulación no son olvidados. No está tan lejano. Es aún algo muy cercano y nuevo. Y aún es un misterio muy grande. Y no hay conclusiones. Aún no tengo idea de qué pasó. Y eso es muy duro. Sin poder resolver el misterio, la Guardia Costera de Estados Unidos cierra el caso. Por ahora, esto es un misterio que no puede ser explicado. Hay barcos que se están hundiendo y nadie sabe por qué. ¿Creíble o increíble? Los científicos suelen decir que sabemos más sobre la Luna que sobre los océanos de la Tierra. Cabe poca duda de que muchos fenómenos extraños están por descubrirse en las profundidades. En 1997, algo aparece en el océano, algo que tiene a los científicos intrigados hasta hoy. ¿Qué fue eso? Hasta hoy buscamos una respuesta. Siempre me lo preguntan. Bueno, ¿y eso qué fue? Todavía no sé lo que es y aún no tengo ni idea de lo que podría ser. Desde las profundidades del Océano Pacífico surgió uno de los ruidos más fuertes y más misteriosos jamás grabados en el mundo natural. ¿Fue un volcán? ¿Una ballena? ¿Un monstruo marino? Hasta ahora nadie lo sabe. Durante la Guerra Fría, la Marina estadounidense implementó una sofisticada red de sonido para monitorear las actividades de los submarinos soviéticos en el Pacífico. En 1991, con la Guerra Fría ya terminada, la Marina contactó al oceanógrafo Christopher Fox y le ofreció entregarle el sistema para que éste se usara en estudios medioambientales. Hubo un esfuerzo en los Estados Unidos para ver si los sistemas militares podrían usarse en la investigación medioambiental. Fox y su equipo utilizarían la red de hidrófonos de la Marina. Un hidrófono es un micrófono diseñado para usarse debajo del agua. Durante años, la Marina puso cientos de hidrófonos en los océanos del mundo. Por primera vez, los científicos tendrían la capacidad de escuchar grandes áreas del océano profundo. Empezamos a escuchar ballenas, pero también escuchamos transporte y sonidos hechos por el hombre. Pero mientras escuchaban una multitud de sonidos oceánicos, un sonido en especial resaltó. Pero después hubo sonidos que escuchamos que realmente no sabíamos lo que eran. Lo escuchamos y lo revisamos muchas veces porque era muy extraño. La razón detrás del interés era que la magnitud de decibeles era equivalente a un superpetrolero. Era tan fuerte que fue registrado por 2 hidrófonos a 4.800 kilómetros el uno del otro. Su ubicación era 50 grados sur, 100 grados oeste, justo al norte de la Antártica. El geólogo Robert Ziak ha estudiado el sonido con mucho detalle.
Bueno, para mí la parte más impresionante del sonido es la magnitud relativa a los estándares humanos. El ruido fue llamado bloop. Y lo más misterioso es que nunca más se supo de este sonido. ¿Quién lo habrá creado? ¿Fue algo biológico? ¿Geológico? ¿Un secreto ensayo militar? ¿O tal vez fue algo más allá de nuestra comprensión? Es emocionante pensar que hay cosas que pasan en el océano que no sabemos qué son. Si es algo biológico, esto nos lleva a la pregunta, ¿qué criatura podría producir un sonido capaz de viajar 4.800 kilómetros? Es muy difícil saber con exactitud qué tipo de criatura podría ser. Para producir un sonido de la magnitud del bloop, el animal tendría que ser enorme. Las ballenas azules son las criaturas más grandes del planeta, de más de 30 metros de largo, pesando hasta 200 toneladas. ¿Es posible que la ballena azul sea la solución de este misterio? David Mellinger es un biólogo marino que ha analizado el bloop para saber si es compatible con los sonidos biológicos que se conocen. Las ballenas azules emiten un sonido muy fuerte, algo que puedes escuchar a cientos o miles de millas de distancia. Tiene que ser muy fuerte. ¿Ves? Los puedo comparar. Aquí está el sonido de la ballena azul. Y este es el sonido bloop. Las ballenas azules son los animales más grandes del mundo y su sonido continuo y sostenido no se compara con el sonido bloop. Podemos escuchar el sonido bloop a miles de kilómetros. El animal tendría que ser gigante si el ruido fuese biológico. Para descubrir lo que produjo el misterioso sonido, los científicos tuvieron que considerar lo imposible. Tal vez las ballenas azules no sean las criaturas más grandes de nuestros océanos. Tendría que ser algo completamente desconocido y tendría que ser enorme. Y uno tendría que preguntarse, ¿cómo es posible que exista algo así en la Tierra? No hay ninguna duda que no sabemos lo que existe al fondo del océano. Y suena muy recurrente decir que sabemos más cosas sobre la Luna que sobre el mismo océano. Pero es una verdad triste, es muy penoso, que las naves científicas sumergibles de última tecnología son como yo-yos, se dirigen directamente hacia abajo hasta el fondo, miran a los alrededores y luego suben directo a la superficie. Ninguno de ellos tiene la capacidad que tiene un viaje en submarino de tener tripulación. O sea, ese es el sueño de los científicos del océano. Entonces, ¿qué vive en el fondo del océano? No lo sabemos. El único otro animal marino que se compara en tamaño con las ballenas viene de tiempos prehistóricos. ¿Es posible que el sonido haya sido producido por una criatura desconocida que sobrevivió hasta el presente? En 1938, un celacanto fue capturado cerca de la costa de Sudáfrica. Se creyó que se habían extinguido al final del período Cretácico más de 65 millones de años atrás. En el 2006, los restos de una criatura marina prehistórica fueron encontrados llamándola Depredador X. La criatura tenía 15 metros de longitud y habría pesado 50 toneladas. ¿Es posible que esta criatura aún exista? Es posible que haya alguna criatura que aún no hemos descubierto, pero yo dudo de esa idea. Porque creo que esta ya habría aparecido en una red de pesca. Por ejemplo, el pulpo gigante estuvo en esa categoría por mucho tiempo, pero hoy muchas personas ya lo han pescado. Incluso hay gente que intenta monitorearlos. Entonces, dudo que exista un animal que no hayamos encontrado que esté produciendo este sonido, pero es posible. Lo que hace cuestionable que el sonido sea biológico es que solo se grabó una vez. Y normalmente cuando se trata de un sonido biológico, lo vamos a escuchar en forma reiterada. Si un animal emite un sonido para un objetivo específico, como para cortejar y reproducir, o para la agresión, seguramente lo va a reproducir muchas veces, una y otra vez. Si el sonido no fue emitido por un animal, entonces, ¿qué otra cosa pudo haberlo emitido? ¿Pudo el bloop haber venido de algún fenómeno geológico? La capa exterior de nuestro planeta, la litosfera, está dividida en placas tectónicas. Los terremotos y la actividad volcánica ocurren a lo largo de sus límites fronterizos. Se estima que millones de terremotos ocurren cada año. Al igual que las erupciones volcánicas, estas ocurren por debajo de los océanos de la Tierra.
y producen ondas masivas de sonido. Y este es el sonido de un volcán en resonancia, y todo esto es de baja energía, como esta pequeña banda blanca amarilla. Aquí de nuevo hay un ejemplo de un terremoto. Todos son de frecuencia baja. Pero cuando los sonidos de un terremoto y un volcán se comparan con el bloop, hay una diferencia importante. El bloop es diferente porque tiene una frecuencia mucho más amplia, un campo mucho más alto que los típicos sonidos naturales. Por lo general, los terremotos son sonidos de baja frecuencia, zumbidos que suenan como truenos. Y los icebergs también suenan como los truenos, pero tienen unos sonidos más armoniosos. Esto es un campo diferente, un tono más alto, como el de un animal. Un tono como los emitidos por un animal. Es posible que el sonido sea un ruido geológico mucho más inusual. El bloop fue grabado cerca de la Antártica. ¿Será esto una clave importante para conocer su origen? Los efectos del calentamiento global han causado que muchos icebergs se separen de la masa continental. Hay ruidos muy extraños que salen desde la Antártica, causados por la interacción de estos icebergs gigantes que se desprenden del continente. Vemos el ruido del hielo rompiéndose. Estos se llaman temblores de hielo. Eso se destaca también. El ruido de los icebergs rompiéndose puede llegar a más de 193 decibeles. Los icebergs pueden llegar a ser del tamaño de una masa de tierra grande, pueden llegar a 16 kilómetros de ancho y pueden producir temblores de hielo similares a los terremotos. Aquí está el ruido de un temblor de iceberg. El iceberg se desplaza por el fondo del mar, arrastrándose por el suelo oceánico y causa la resonancia que produce el sonido armónico. Pero hasta ahora, ninguna de estas grabaciones han capturado un sonido similar en frecuencia al bloop. ¿Será posible que sea hecho por el hombre? ¿Podrá ser que las mismas personas que ayudaron al Dr. Fox con su proyecto estén detrás del evento misterioso? En el 2000, decenas de ballenas vararon en las Bahamas. Residentes creen que esto fue a causa de las pruebas que realizaba la Marina de Estados Unidos de un sistema de sonar que usan para navegar en el mar. Se estima que algunos transmisores sonares pueden generar sonidos de hasta 215 decibeles. ¿Podría esto explicar el fenómeno bloop? ¿O tal vez fue otro test secreto militar? Estaban colocando aparatos e instrumentos en el mar para probar explosiones en el agua de todos tipos, y pudo haber sido algo por el estilo. No tenemos ninguna forma de saberlo. Es decir, tal vez algún día alguien investigue los archivos clasificados de una marina foránea y podrá descubrir que algún país extranjero estaba detonando algo en las profundidades del mar. O estaba probando un nuevo tipo de... no sé, algún instrumento sonar. Yo no creo en las teorías de una conspiración. Creo que hay una explicación razonable detrás de todos los ruidos en el océano. A pesar de las numerosas teorías, nadie ha comprobado lo que causó este extraño sonido. Pero los científicos esperan que se escuche nuevamente. Tal vez en ese momento su origen será revelado. Creo que el bloop es un sonido muy interesante. Cuando recién lo escuchamos, produjo mucha curiosidad entre nosotros. ¿Lo volveremos a escuchar? ¿Será que este sonido nos revelará un nuevo misterio del océano? Muchas veces, los misterios más extraordinarios se encuentran en los lugares menos pensados. En estas tranquilas praderas se encuentra un animal que podría guardar el secreto de una de las fuerzas naturales más misteriosas de nuestro planeta. Es un misterio que tiene a la comunidad científica sin respuestas. El animal en cuestión: la vaca. Esta historia comienza en el 2007, cuando el zoólogo Heineck Berda se encontraba analizando imágenes satelitales de los pastizales de la Tierra. En esta investigación analizamos miles de pastizales y miles de animales pastando en ellos. Lo que se encontró fue asombroso. Por todo el mundo, en Europa, África y América del Norte, cientos de millones de vacas miraban la misma dirección, hacia el norte o el sur. Heineck cree que sabe la razón. Él está convencido de que las vacas podrían tener la capacidad de percibir los campos magnéticos de la Tierra. Hoy, por primera vez, los investigadores intentan comprobar si esta capacidad existe. El zoólogo Heineck Berda cree que ha descubierto la respuesta a este misterio. Cree que las vacas tienen un poder que se llama percepción magnética. La
Percepción magnética significa que un ser puede visualizar el campo magnético. Esencialmente, nuestro planeta es una barra magnética gigante. Adentro, un núcleo de hierro líquido se desplaza por causa de la rotación de la Tierra. Muchos creen que este movimiento es lo que produce los campos magnéticos de la Tierra. La percepción magnética es tener la habilidad de percibir estos campos magnéticos como una brújula. Experimentos han demostrado que diversos animales, desde aves, abejas, salamandras y hasta tortugas de mar, tienen percepción magnética. Pero hasta ahora, esta habilidad no se ha atribuido a grandes mamíferos como las vacas. Para comprobar esta teoría, Hynek está en el corazón de la provincia de Ganado en Texas, donde con la ayuda de expertos locales de ganado espera comprobar que las vacas tienen percepción magnética. Jason Clear es un especialista de ganado vacuno de la Universidad A&M de Texas. No estoy seguro de poder comprobar todos los datos que están ahí. Jason Sawyer es del Centro de Estudios Texas AgriLife. Yo he estado muy cerca del ganado toda mi vida y fue como muy natural para mí empezar a estudiarlo. Kyle Damborsky es un estudiante de postgrado de física en Texas A&M. Él está encargado de construir un gran electroimán para probar la teoría de Hynek. Esto es definitivamente un experimento de ciencia extraña. El electroimán contiene 2 sets de bobinas magnéticas y están envueltos en un marco de madera. Tenemos 2 bobinas, una alineada de norte a sur y la otra de este a oeste. Y dependiendo de la dirección de la corriente que pasamos por las bobinas, vamos a generar un campo magnético. Es como si invirtiéramos el campo magnético de la Tierra. Mandando electricidad por estas bobinas, va a crear campos magnéticos en 2 direcciones específicas. Si la vaca gira y se alinea con ellas como la aguja en una brújula, va a existir evidencia parcial de que haya percepción magnética. El imán va a generar un campo con el doble de fuerza del campo magnético de la Tierra. Si la teoría de Hynek es correcta, las vacas deberían alinearse con estos polos magnéticos artificiales. El experimento empieza cuando Kyle modifica el campo magnético del norte hacia el este. Conectado. Pero la vaca no se ve afectada. El animal continuó haciendo lo que estaba haciendo. Siguió oliendo. Después pareció un poco aburrida y miró el pasto al otro lado. Pareciera que factores externos como el tener hambre pueden influir en las vacas. Creo que es probable que el ganado en general sea mucho más complejo de lo que la gente cree, pero la experiencia que tienen las personas con el ganado es cuando pasan por una carretera en algún lugar. Mi caso es particular porque yo estoy todo el día pensando en ganado y entonces lógicamente yo pienso en ellos mucho más que otros. Entonces mi tendencia es creer que son animales mucho más complejos en su comportamiento y en su fisiología. Tal vez los factores externos sean claves para resolver este misterio. ¿Puede ser que las vacas prefieran mirar hacia el norte o el sur por algo tan simple como el clima? Si llega a soplar un viento desde el norte, el ganado se da vuelta hacia la otra dirección. Si un viento frío viene del norte, entonces las vacas se darían vuelta y mirarían hacia el sur. Y como las vacas suelen colocarse una cerca de la otra para minimizar la pérdida de calor y la exposición a los elementos, aparecen alineadas en la misma dirección. La otra cosa es que si el día es muy frío y de repente sale el sol, ellas van a ubicarse en un área más amplia para recibir más calor del sol en sus cuerpos. ¿Es posible que como el sol sale del este y se esconde en el oeste, las vacas miren hacia el norte o el sur? Kyle cree que aún en un día nublado y sin viento como hoy, las vacas lo harían. Experimento número 2. Bobina 1, a máximo poder. El segundo intento de Hynek no resulta mejor que el primero. La vaca número 2 no reacciona a ningún cambio en la dirección del campo magnético. Parece que esos toros posiblemente se están moviendo hacia el alimentador y este se está sintiendo excluido. El experimento número 2 no es exitoso. Parece ser que las vacas prefieren seguir a la manada. ¿Es posible que esta sea la razón de por qué se alinean hacia el norte o el sur? Estos ganaderos creen que este comportamiento contribuye al alineamiento hacia los polos magnéticos.
Los animales de la manada en general y el ganado en particular exhiben una estructura social bastante compleja dentro del grupo. Si la vaca dominante se posiciona en una cierta dirección y camina hacia esa dirección, podríamos decir que la mayoría de los miembros de la manada restante también va a orientarse más o menos de la misma forma. Entonces, si el líder mira hacia el norte, también lo haría el resto de la manada. Pero Hynek cree que es probable que animales de manada, como las vacas, usen percepción magnética para recorrer en grupos largas distancias. La única explicación sería el campo magnético. Después de 2 intentos fallidos, el zoólogo tiene una última oportunidad de comprobar su teoría. Ahora cambiaremos el campo magnético 90 grados hacia el este. Vamos a ver qué pasa. Ahora hacia el este. Es un buen comienzo. La vaca se ha alineado hacia el este. Ahora confundamos un poco al animal. Cambiemos el campo magnético hacia el sur. Al parecer, la vaca reacciona con el imán. Ahora, la vaca en realidad está alineada otra vez en la dirección esperada. Lo van a realizar otra vez para estar seguros. Bien, estás al oeste. ¿Significaría que el experimento fue un éxito? He visto alguna evidencia de que este animal reaccionó al cambiar las condiciones de los campos magnéticos. Pero para descubrir si las vacas en realidad tienen percepción magnética, tendrán que realizarse más experimentos. Si es cierto, podríamos estar más cerca de revelar otro misterio de nuestro planeta.